para referencia de todos. Va a haber una primera exposición de Manuel Yepes rápida, después una segunda exposición seria del doctor Miguel Jarquín, y después vamos a continuar descubriendo cuáles son los universos paralelos que los otros tuvieron, porque las experiencias que tenemos no forzosamente corresponden al recuerdo o a la experiencia del otro. Ese es el universo paralelo. Yo, por ejemplo, me estoy encontrando después de 50, 55 años o 60, porque ya 60 años de haber iniciado la secundaria, me permitió llegar con los maristas a esa temprana edad en la que tomé una decisión de vida muy importante. Unos la continuaron y otros dijeron, pues por aquí me voy porque no es. Entonces, primero vamos a escuchar el mini universo de un exmarista muy reconocido, que fue director del Instituto Queretano. Después escucharemos la del otro doctor, Miguel Jarquín, y después, pues ahora sí, cada quien se va a expresar como Dios le dé a entender y se pueda expresar. Sí, buenas tardes, hermanos. Prefiero quedarme aquí. Me toca maristas y universos paralelos. Yo tampoco entiendo muy bien qué se pretende con eso de universos paralelos, pero pues voy a hacer una especie de mezcla. En primer lugar, retiro un reconocimiento personal a algunos hermanos que yo creo que para todos son un orgullo marista. El primero que tuve aquí en San Javier, pues estaban muchos hermanos que todos ustedes conocen. Don Poli, estuvo hasta el hermano Manrique, estuvo el hermano Preciado que nos daba historia, estuvo Toño Herrera, estuvo Manuel Velázquez que nos daba biología, y así sucesivamente los podemos ir nombrando a todos. Uno de ellos era Héctor Villarreal. Héctor Villarreal nos daba física, nos daba religión, nos daba química. Los hermanos dan de todo. Entonces, yo considero que el hermano Héctor Villarreal, un hombre grandioso de fe, santos a final de cuentas, y que en mí dejó una gran impresión desde el momento en el que yo llegué al juniorado. Éramos 100, primero A, 50, primero B, 50, posiblemente algún Cepeda detrás de mí, yo soy Yepes, y recuerdan ustedes, aquí se nombraban calificaciones primer mes, y estábamos todos los juniores y todos los hermanos acá arriba. Es espantoso esto. Y había un lugar para irse formando. Entonces, primero A, y nos íbamos formando el primer lugar, que es Alfredo Herrera, a todo dar, que Miguel Jarquín, a todo dar. Pues sí, a mí me tocó Manuel Yepes, 50 lugar, el último canijo. Me tocó el último lugar. Pues se siente feo, obviamente, pero venir de un pueblo como Salamanca en una escuela oficial, pública, en donde el brother Poli, hermano Poli, te rescata de ahí. ¿Quién quiere ser hermano marista? Te la pinta todo dar. Hay alberca, tenemos campos de fútbol, salimos de paseo cada semana, nos vamos a un paseo todo el día, comemos bien, tienen ustedes una convivencia. Yo soy de ahí. Y que me vengo. Les dije a mis papás, yo me voy de marista. ¿Y qué es eso tú? Pues yo tampoco sé, pero me dijeron que hay campos de fútbol y que hay esto y que hay aquello. Y yo me vine sin permiso, porque mi papá dijo, no, yo no te doy permiso, es que vas a hacer allá al rato, quién sabe qué va a pasar. Entonces no me dio permiso, pero de todos modos mi mamá dijo, sí, vete. Le hice caso a mi mamá, pasó un camión ahí en la terminal de autobuses que pasaban por el pueblo, un camión, por cierto, que existía en el Queretano todavía con un chofer del Queretano, iba recogiendo muchachos, yo creo así como si fueran naranjas, y lleno. Dije, de aquí soy. Entonces, pues, nos vinimos al juniorado. Así como entrábamos, también salíamos. Al primer mes ya salió un camión lleno, también iba dejando, yo creo,
también iba dejando muchachos ahí en el camino, en diferentes lugares, de aquí, de Apaseo, de Celaya, de Salamanca, de Irapuato, de León, hacía ruta y se seguía a Michoacán, Queráguaro, Careo, yo no sé si el camión llegaba allá porque está muy alto. Bueno, último lugar de mi primer mes viniendo de una escuela pública, yo lo único que sabía era leer, escribir, sumar y restar. Yo no creo que supiera ni dividir. Te ponían una división, sabrá Dios qué será eso. Entonces, la formación era descomunalmente grande. ¿Ustedes creen que yo iba a saber inglés o que iba a intentar el francés o que la filosofía o que la, eso sí, religión? Por lo menos nos llevaban al catecismo ahí en la iglesia y el padre Ripalda y ese tipo de cosas funcionaba. Misa y confesión, obligado. Órale, hijo, váyase a confesar. Y órale, vamos a comulgar. Pero pues es la formación de casa, eso fue lo que funcionó. El hermano Héctor Villarreal, Sergio Soto por ahí está, estábamos chaparros, yo creo que de 1,20 m posiblemente, éramos los más pequeños, no te apures, no te apures. Yo te voy a enseñar cómo debes tomar apuntes, cómo debes de hacer tus cuadernos, cómo debes de estudiar, cómo debes de hacer tus acordeones, cómo debes de hacer preparar tu lección, porque los hermanos cada día, medio hojita de blog, nombre y número, 5 preguntas. Y todos los días la clase del día anterior, el método marista para hacer a la gente que vaya aprendiendo. Pues yo creo que después de un mes, además me puso un asesor, no me acuerdo si sería mayor o menor, no sé, o debería de haber sido el mismo grupo, un Manuel Echeverría, que era muy listo, un güero, yo creo que venía de México. No era mi padrino, era tuyo o mío, no sé, mío. Mi padrino era Fidel León, pero él estaba en segundo. Entonces, él fue el que, Manuel Echeverría me dice, vámonos. Y Héctor Villarreal nos dijo, ustedes váyanse a estudiar. Nos veníamos a estudiar al jardín aquí de la prepa y ahí estábamos, estudie. Y él me preguntaba, yo le respondía, me preguntaba. Al siguiente mes ya no crean ustedes que fui el primero, pero ya no fui el último. Ya en vez de 50, yo creo que ya fui el 45 o por ahí así. El 49. El 41. Pero después de unos 5 meses, lo malo es que siempre después de ti, tú sacabas el 50, tú subes al 40, pero hay alguien que va a sacar el 50, ¿verdad? Pues esa era la labor de Héctor Villarreal. Estar con los más fastidiados académicamente para irlo sacando adelante. Después, como de no sé cuántos años, si yo estuve aquí en el 63, en el 84 me mandaron, Carlitos Martínez Lavín me mandó a Pachuca. Entonces, y allí estaba Héctor Villarreal, de hermano, trabajando en la escuela. Y otra impresión que me causó también, yo era el director y él era hermano, estaba Teddy Liébana, estaba Ramón Díaz, estaba alguien más, no me acuerdo. Y que cuestiones de vida comunitaria, vamos a hacer el proyecto comunitario, ¿a dónde nos vamos? Que vamos a quedarnos aquí, que vámonos al Chico, que vámonos a algún lugar con tranquilidad para elaborar nuestro proyecto comunitario. No, nos vamos a quedar por pobreza, ¿verdad? Aquí en la comunidad, aquí vamos a hacer nuestro proyecto comunitario, nos sentamos, no gastamos, no tenemos que irnos a otro lado. Le dije, no, vamos a salir de aquí, de las paredes de esta comunidad y nos vamos a ir a hacer nuestro proyecto comunitario a Real del Monte. Vamos a rentar un lugarcito en donde podamos trabajar, que estemos a gusto, que comamos, que veamos algo diferente y sentados hasta que terminemos. Yo no sé si estén de acuerdo o no. Entonces, hermano Héctor Villarreal, sí, hermano director de ese calibre, sí, hermano director. Tenía 70 años el hermano Héctor Villarreal, yo tenía
34, y habiendo sido junior de él que rescata, y en el momento en el que hay una decisión, simplemente con sencillez y con humildad, su punto de vista lo deja a un lado y te dice, sí, hermano director, ¿eh? O sea, no te dice, sí, Manolín, sí, hombre, no, hermano director. O sea, esas cosas como que se te quedan muy grabadas. Bueno, eso es en relación a la experiencia aquí en el juniorado. Hubo otros, el hermano García Olvera, a mí también me llamó la atención, porque estando los 100 ahí en el comedor donde estuvimos comiendo hoy fue el de los grandes, pero nosotros comíamos en el de los chicos, que era el del otro lado, y Miguel García Olvera decía, de todos ustedes, no sé si ustedes algunos lo oyeron en alguna ocasión o alguien más diría lo mismo, de todos ustedes 100, nada más van a quedar 6. Echemos cuentas, y sí es cierto, y sí es cierto. Y no les dolía a los hermanos gastar una bestialidad de dinero para formar gente. Pero una bestialidad, o sea, ¿cómo puedes mantener a 200 muchachos dando clase, dándoles de comer? Yo era de los que, a final de cuentas, les voy a decir algo. A mí me encargaron de la ropería, ¿de qué creen que me vestía? De la ropería, no, hombre, yo tenía un ropero grandote. Ahí en la entrada del dormitorio había una ropería y yo era el encargado. Pues yo me surtía de la ropería. Tengo pantalón, tengo camisa, tengo sábana, tengo toalla, porque era para los que no tenían. Posiblemente sí tenía, pero pues si yo había ahí, aprovechaba la circunstancia y me vestía de la ropería. Ahí también nos pelaban, a veces medio feo, ¿no? Pero pues no había problema. Había quien se divertía pelando a los demás y había a quien le tocaba sufrir las consecuencias. Bueno, esto del 6% llama la atención porque nos decía, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y uno es el que tiene, a final de cuentas, que determinar en conciencia lo que tiene que hacer en este mundo paralelo en el que vivimos. Después de Pachuca, yo decidí retirarme. Me costó mucho trabajo, créanme que me costó mucho trabajo. Los hermanos habían gastado en mí, no solamente toda la formación. Gastaron, me mantuvieron en la Casa Generalicia 3 años estudiando en la Pontificia Gregoriana, aquel que fue el que sacó el primer mes el 50 lugar, a la Pontificia Gregoriana, que gastabas un dineral en la inscripción de la Pontificia Gregoriana. Y además te mantenían allá. Y si podías o si te autorizaban, hasta te ibas a estudiar algún otro lugar, ¿verdad? En vacaciones, pues que vete hasta este lugar, de que vete a este otro lugar, vete a este otro lugar. Y mucho gasto. Los hermanos no escatimaban el gasto para que tú estuvieras bien, para que hubiera formación y todo a final de cuentas, para que funcionara la persona y que funcionara el mundo en el cual vives. Bien, yo no le dije a nadie, simplemente llegó pues yo creo que Carlitos me la dio, ni me acuerdo, no sé si tú te acordarás. Llegó mi documento, había que pedir dispensa, yo era hermano de votos perpetuos. Te llega en latín, bueno, para los que sucedieron, los que saben de eso, te llega en latín, supone, pues la debes de tener por ahí. Y cuando yo me retiré, pues me fui a casa, busqué trabajo y descubrí que Miguel Ángel Villalobos también se había retirado junto. Ya algunos otros hermanos ya estaban fuera y él estaba motivando el que nos reuniéramos los que habíamos estado con los hermanos para ver si podíamos realizar alguna actividad de los
de lo que nosotros sabíamos hacer. O sea, nosotros estudiamos para maestros, fuimos formados para maestros, teníamos la perspectiva. Yo no iba a hacer otra cosa. O sea, yo no me iba a ir de agricultor o no me iba a ir de banquero. Mi primera idea fue, me voy al Pedro Martínez. Ahí estaba Enrique Lozano Amaral. Hermano Enrique, estoy dispuesto cuando usted quiera en el Pedro Martínez. Me encantaría, ahí lo tuve yo de director aquí aquí en San Javier. Él era el director de aquí de San Javier, y ese año terminó, lo mandaron a Irapuato y yo ese año me retiré de Pachuca a Irapuato. Nunca me llamó, entonces yo conseguí chamba en el TEC, después en el Instituto Irapuato, y después Miguel Ángel Villalobos consiguió por los contactos que tenía después de estar trabajando en el Pedro Martínez, que con el presidente municipal, que con gente de ahí mismo del pueblo, que pues tienen mucho dinero y que pues pueden ayudar. Y sí, el gobierno del estado otorgó un terreno como de 1 hectárea para que iniciara con una escuela. Pablito Preciado le proporcionó los deducibles de impuestos que tenía de las escuelas de extensión de aquí del Distrito Federal para que los utilizara allí en Irapuato. Entonces iba con la gente que tenía dinero allá. Oye, pues mira, yo voy a hacer una escuela o pretendemos hacer una escuela, este grupo de personas que somos maestros, para pues conseguir dinero, tienes estos deducibles, tú para que no pagues el impuesto, mejor entrega. Y sí, con eso se empezó a hacer la escuela. ¿En qué les diré? En 6 meses ya estaba la escuela lanzada, la autorizó gobierno del estado, la Secretaría de Educación de Guanajuato, con el nombre de Marcelino Champaña. ¿Por qué? No sé, porque normalmente no aceptaban el nombre de un santo, pero en esa ocasión, o serían panistas o no sé por qué, pero lo aceptaron como Marcelino Champaña y a la escuela se le puso Marcelino Champaña. Originalmente era preparatoria. ¿Por qué una preparatoria en Irapuato? Pues porque no había prepas en Irapuato, estaba la prepa oficial y casi no había preparatorias. Entonces todo mundo tenía necesidad de estudiar preparatoria y no había preparatorias. Entonces, pues no teníamos nada. Bueno, sí había 3 salones de clase, patio interior de tierra, campo de fútbol de tierra, canchas de básquet de tierra. No había nada más que eso. Y se iba construyendo poco a poco con 4 o 5 albañiles. Y así fue. Se construyó con dinero de aportaciones de gente, pues quién sabe si algunos conozcan, que los Barba, que los Elías, que los Martínez, que los Cuen, que los que están por ahí en aquel lugar o que estuvieron trabajando ahí en el Pedro, pues saben que son la gente de ahí de Irapuato que tiene posibilidades económicas y que sueltan a veces el dinero cuando ven algo que puede funcionar o que son amigos o que les gusta. Y eso pasó. No se terminó, se le dio un buen avance. El primer año, 3 grupos de prepa de muchachos y muchachas, como de 40 muchachos cada uno. O sea, es un boom el Marcelino. ¿Y qué tienen en el Marcelino? Pues no había nada más que 3 salones con ladrillos descubiertos. Los baños ni siquiera tenían taza, era un agujero en el suelo. Tuvimos que suspender clases porque pues, no había tazas. Una semana tarde, empezamos una semana tarde para comprar tazas y que se pusieran las tazas en los baños. Así fue, poco a poco. Yo le decía a Miguel Ángel, mira Miguel Ángel, cuando vaya a empezar la prepa se va a necesitar secundaria, hay que empezar de secundaria, encárgate de la secundaria, ok. Se declaró ante la prepa, nació con el nombre de Luis de Alba. Luis de Alba fue un cuate que dio una buena cantidad de dinero para que se iniciara esa prepa, por eso empezó Luis de Alba. Cuando empezó, al mismo tiempo que la prepa, la secundaria que se solicitó a la SEC Guanajuato,
autorizaron Marcelino Champañá para la secundaria, nada más. Y fue con los que empezamos secundaria. Yo empecé con un grupo de 45 niños de primero de secundaria. Y me tocaron puros como yo creo, cuando empecé aquí en el juniorado, porque tuve 45 y de los 45, más de la mitad, como 30, eran corridos de otras escuelas. Así, pero no eran malos, yo no me acuerdo que mis alumnos, 45 gorilas así de esos corridos de todas las escuelas, fueran malos, porque terminamos el año con muchos reprobados, eso sí, porque eran malos para el estudio, nada más. Pero pues había que trabajarle, y había muy buenos maestros, muy buenos maestros, de los de ahí mismo también, y que sacaron adelante a esos muchachos con mucho esfuerzo. Al año siguiente, en vez de un grupo, ya eran dos, uno de primero y dos de segundo. Al año siguiente, uno de primero, dos de segundo, uno de tercero. Y la prepa igual, 3 de prepa primer semestre, 3 de prepa segundo semestre, 3 de prepa tercer semestre, y seguían los 3 de primer semestre. A final de cuentas, como en unos 3 años teníamos la escuela construida así toda alrededor, con lo de las colegiaturas, con lo de la gente que seguía aportando de lo que Pablito le daba para los deducibles de impuestos, y más o menos se concluyó, pero no se terminó. Entonces hubo un interés por terminar. Pedir préstamo al banco, no. Pedir préstamo, no. En fin, por fin sí se dio. Tiempos de Salinas de Gortari, un préstamo. Un préstamo, pues fueron 3 millones lo que le prestaron a Miguel Ángel. Unos estaban de acuerdo y otros no. No les diré yo qué voy a, o qué pensaba. Mi idea era que no, bueno, ya se los dije, que no se pidiera. Si habíamos empezado a construir y llevábamos 3 alas construidas, ¿qué necesidad teníamos de andar pidiéndole un préstamo a Nafinsa para que se terminara todo como nosotros queríamos? Bueno, pero se hizo. ¿Qué pasó? Que vino el final de Salinas de Gortari y vino la devaluación. Y los impuestos, ¿qué impuestos? ¿No? Los intereses, los intereses. Si tú pagabas 5,000 pesos, en ese momento tenías que pagar como 100,000 pesos, yo creo. Una barbaridad. No se puede hacer nada. Se tiene que dejar de pagar. Moratoria, porque no puedo pagar. Sí, pero moratoria 10 años sin poder pagar. Nafinsa vendió la deuda, llegó una empresa y embargar la escuela. Aquí ya estaba toda completita. Embargar la escuela y se las quito enterita con todita incorporación, todo completo. Pues sí, podríamos seguir trabajando si queríamos, o como se fuera. ¿Qué hicimos? Recurrimos a los hermanos maristas y nos vinimos al Consejo Provincial. Qué atrevidos, Miguel Ángel, Pepe Romero y yo, y les dijimos: esta es la situación, necesitamos 3 millones de pesos, porque si no, se va la escuela. Estaba Poncho Fernández, estaba Alta Santillán, estaba Jorge Carvajal, estaba Daniel Herrera, de consejeros provinciales. Nos fuimos un día de consejo ahí en la Quinta Soledad, platicamos, nos dijeron: ay, váyanse a pasear y ay, regresen por la tarde. Nos fuimos a pasear por el por la noviciado de la Quinta Soledad, y ya nos dijeron: ya vénganse para acá. Y que entramos al Consejo Provincial, que nos dicen: su solicitud ha sido aceptada. De ese calibre, de ese calibre. Y no solamente 3, no solo 3, sino que le dijeron a Renato Seleni, yo no sé, Renato Seleni yo creo que tenía mucho dinero, tenía las arcas del cielo. Pónganse de acuerdo con Renato Seleni, le piden a Renato lo que necesitan, Renato se los da y lo van pagando como puedan, sin intereses.
As- Pues así fue, se fue pagando poco a poco. Yo no sé si se terminó, yo ya no supe eso, porque eso lo sabe Miguel Ángel y el administrador de ahí de la escuela, pero yo por lo que supe al ver las cuentas, porque yo era el encargado de ver las cuentas, que nunca vi porque no me interesan las cuentas, pero vi que Renato prestó 5 millones de pesos y se pagaron pues, en buena cantidad de años, ¿eh? No fue pronto. Esa escuela se salvó por los hermanos maristas. ¿Qué hizo la escuela? Pues la escuela siguió haciendo lo que nosotros sabíamos hacer. Yo seguí siendo director de secundaria como sabía hacerlo, fui director 27 años de esa escuela, hasta que dije, ahí nos vemos, yo ya me voy, le dije a Miguel Ángel, ya nos vemos. Se enojó mucho Miguel Ángel porque yo le dije, ahí nos vemos, pero yo quería irme. Así como me fui de los hermanos maristas, también le dije a Miguel Ángel, ahí nos vemos, ahí te dejo, yo me voy. Y me fui. Tengo 8 años sin hacer nada, de plano, así. Me voy al gimnasio, saco un perro a pasear, me pongo a ver películas, me puse a aprender computación, me puse a aprender inglés, no aprendí, pero pues me divierto mucho, leo y eso es lo que hago. Y espero en Dios que la labor que se hizo no es labor de uno, no es es labor de absolutamente todos, todos. Yo creo que Dios te va guiando el camino que quiere, no el que tú quieres, el que quiere, y tú te opones, y tarde o temprano caes en donde Él dice, no en donde tú quieres. El Chacho Terra López en una ocasión fue a la escuela porque nos visitaba hasta se iba a dormir a nuestra casa por ahí. A ver, Manuelito, ¿dónde vives? Pues vamos, ven, yo te llevo ahí. Vivo en una casa de Infonavit para que la veas donde vivo y comemos ahí está tu recámara. Y le digo a una de mis hijas que se junten y duerman ahí, que te dejen su recámara. Y me dice, Dios te pide no que estés en un lugar determinado. Te pide que hagas el bien y que seas feliz en donde estés. En donde estés. Nada más. Digo, son cosas, el Chacho Terra López, yo me llevaba muy bien con él. Pues él que fue el que me mandó a Roma, ¿verdad? Entonces yo creo que me debería llevar muy bien con él. Y la relación con los hermanos siempre fue cordial, siempre fue amigable. Eh, lo que se hace en la escuela es exactamente lo mismo o pretendemos que sea lo mismo que es en una escuela marista. Tenemos nuestras limitaciones o tuvimos, yo ya no tengo nada que ver con la escuela, absolutamente nada. Está el hijo de Miguel Ángel ahí, está su esposa, está María de Jesús, y la escuela sigue haciendo y seguirá haciendo, yo pienso, el bien a tanta gente, a tantos muchachos, a la ciudad, y supongo yo que seguirá siendo. Es una escuela de inspiración cristiana, católica, en donde se da catequesis. Yo daba la catequesis y me encantaba dar mi catequesis a mis alumnos de secundaria, los más broncos. Nadie quería darles catequesis a esos cuates. A mí me encanta darles catequesis a los niños de secundaria. Nos llevamos muy bien. Los podía correr de la escuela, pero allá afuera me dicen, ¿qué pasó, profe? Pues sí. Dice, tenía razón, me corrió, pero pues yo creo que fue por mi bien, pues sí, por el bien nuestro al menos, sí. Y así, toda la vida. Y creo que ya es hora, ¿verdad? Bueno, faltaban más cosas por decir, pero ese fue mi universo paralelo. No sé si eso fue lo que querían y el de algunas personas que estuvieron en el mismo ambiente. Bueno, muy bien. Pues voy a empezar. Primero que nada, Manuel, agradecerte tu extraordinaria plática. Me encantó todo lo que nos compartiste. Y justamente esta imagen de las vivencias paralelas, de los
de los universos paralelos surge de que he tenido la fortuna, no sé dónde anda, ya se me desapareció Javier Hernández, pero bueno, tengo algún tiempo de que hemos coincidido y empezamos a platicarnos muchas cosas, recordando y cosas de este estilo, como pasaba con otras venidas con Pepe Chavinda acá a Querétaro cuando venía yo en aquel tiempo, en fin. Y en el Inter, en alguna ocasión Javier me dice, oye Miguel, pero eso que me platicas, ¿cuándo lo viviste o en qué momento pasó eso? Y yo le decía, pues en el momento en que yo lo viví, no necesariamente que tú lo hayas vivido. Y entonces a él se le ocurre justamente decir, es que son universos paralelos. El punto de partida de esta reflexión es como compartirnos qué cantidad de cosas, unas de tipo aventura, como las que contaron hoy en la mañana, en las que además coincidimos, por ejemplo, la trepada a la chimenea, por ejemplo, las idas de paseo, etcétera, las vivíamos juntos, pero no necesariamente las vivíamos en el interior juntos, ni las compartíamos juntos. Eso no se acostumbraba. De hecho, no se acostumbraba que platicáramos entre nosotros. Hoy me preguntaba uno de los amigos que vino con nosotros, Carlos, que nos invitó allá con el Pater, y me decía, oye, pero ¿qué descubrieron en esta actividad que hicieron? Tuvimos una reunión hace aproximadamente un mes y le decía, pues descubrimos que platicamos nuestra vida interior, platicamos lo que sentíamos, no solo lo que pasaba. Ay, ¿te acuerdas del profe fulanito que nos hacía esto? Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas del profe perenganito que hacía? Sí. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos? Sí, sí me acuerdo. Pero interiormente, ¿qué fue lo que vivimos? Y me parece, a reserva de estar equivocado, que la mayoría de nosotros no compartíamos esa vida interior que íbamos teniendo poco a poco. Una, no estábamos acostumbrados y dos, no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, a partir de empezar a platicar con Javier, surgió la idea de hacer una primera reunión entre nosotros, fue el grupo donde estuvimos, estaba Alfredo, Javier, ¿quién más por aquí anda de nuestro grupo? Bueno, estuvo Jorge Landaverde, en fin, y nos reunimos y empezamos a platicar y cada vez abríamos la boca. No hubo uno que platicara que no nos dejara con la boca abierta, porque todos, ¿cómo que viviste eso? ¿Cómo que te pasó lo otro? Ahorita que me acabas de contar lo de don Héctor Villarreal, ni por aquí lo tuve en mente jamás. Qué bonita experiencia, fíjate. Yo a él lo veía como un hermano que estuvo bueno, pero jamás este valor tan grande de lo que me acabas de regalar. Muchas gracias, Manuel. Estos son los universos paralelos. Eso que el otro vivió y que justamente es lo que lleva en su vida y que tristemente los demás no tenemos idea. Entonces, abrir estos espacios es para narrarnos entre nosotros a nosotros. Más que las anécdotas, lo que significó en nuestra vida interior y cómo eso vino a fecundar nuestra vida posterior. Y bueno, pues en este sentido yo les quiero compartir, no voy a hablar de San Javier, sino voy a hablar de cómo viví en San Javier y cómo llegué allí. Yo vengo de una escuela de la que también viene Gustavo, que se llama Luz Aviñón. Hay que ponernos de pie, ¿verdad? También no, perdón, sí, no, pero sí te pones de pie. Bueno, varios veníamos de Luz Aviñón. El Luz Aviñón era un colegio de hermanos maristas para niños pobres. Había en la Ciudad de México 4 grandes escuelas, 2 que eran para niños que tenían recursos un poquito más fáciles y otros que tenían recursos menos fáciles. Entonces, bueno, pues de ahí veníamos un buen grupo. Mi primer encuentro con los maristas fue con el director en ese entonces, don Emilio Flores, que seguramente muchos de ustedes lo recordarán. Un señorón, vino aquí a Querétaro, él fue director del Instituto Queretano, un señoronón. De él aprendí muchas cosas, pero la más importante, que luego va a permear casi la mayoría de la presencia con los maristas, era su respeto por la persona. Era impresionante cómo le hablaba, cómo nos hablaba a los niños,
cómo les hablaba a los papás, cómo les hablaba a los maestros, cómo dirigía la escuela. Era sorprendente ese hombre. Y yo, claro, era un niño, estaba en segundo de primaria, imagínense ustedes. Yo no tenía una idea ni de que era un maestro, ni de que era un director, pero sí tenía esa presencia de él. Él no necesitaba gritar, él no necesitaba insultar, él no necesitaba nada de estas cosas que hoy están de moda. Al contrario, bastaba su presencia. Y ahora que lo recuerdo, me queda muy claro el concepto que he ido desarrollando de presencia. Aquí y ahora, así contigo. Aquí, en este momento, en ese Luz Aviñón ahí lleno de tierra, cochino, marrano, por ahí, Nacho, ¿dónde anda el Nacho? También ya se me perdió. Bueno, no, me acordaste de la calle, ¿no? Dijiste ahí, ¿qué? Carbona 40 o Rufina 40, ¿no? Era una escuelucha ahí cualquiera, pero la entrada estaba llena de rosales. Don Emilio Flores se paraba todos los días a recortar, rosal por rosal, acomodar rosal por rosal. Y yo decía, qué chistoso señor. Claro, no entendía que para poder cuidar un jardín, perdón, tener un jardín hermoso, hay que tener un buen hortelano, que sepa cuándo cortar, cuándo fecundar, cuándo alimentar. Y eso hacía don Emilio. Pues bueno, ese fue como mi primer contacto con él. Luego tuve varios maestros maristas ahí en el Usaviñón y de ellos fui aprendiendo cosas diferentes. Muy, muy bonita, realmente. Yo recuerdo mi primaria maravillosa. Lo que sí nunca entendí fue qué cosa era eso de ser hermano marista. En mi casa no teníamos una formación religiosa, teníamos una vivencia de espiritualidad muy rica porque mi madre tenía esa vivencia, pero no religiosa. Entonces no, yo no entendía eso de que somos hermanos maristas, de que no sé qué, no sé cuánto. Pues no entendía, pero bueno, yo ahí iba, los viernes era el día mariano, ¿se acuerdan ustedes? Como había fútbol, pues yo iba al fútbol, como había cinito, pues iba al cinito. Resultó que por un lado era un niño obediente, estudioso, peleando ahí el primer lugar, como ya por ahí alguien mencionó. Entonces, pues, Gustavo no me dejará mentir, hice amistad con, bueno, no sé si lo sepas, amistad con tu hermano, con Héctor. Fuimos compañeros desde segundo de primaria y cuando yo entro, pues su hermanito sacaba el primer lugar, que se acuerdan se llamaba La Excelencia, y pues mi madre me dice, yo quiero la excelencia. Pues al siguiente año, chingale, ahí voy en friega, pues la excelencia para el Miguel, al cuarto le toca a Héctor, al quinto me toca a mí, y al sexto lo que hicieron fue separarnos de grupo y entonces los dos sacamos la excelencia. Bueno, siempre fuimos muy buenos amigos, afortunadamente, nos reuníamos, en fin. Un camino era la parte académica, el otro, que era el que más me importaba realmente, era el fútbol. Resulté bueno para el fútbol, quedé en la selección primero de los pequeños, luego pasé a la selección de los grandes, metía goles, corría, iba, venía, y cuando llego a perdón, y en el Inter, pues viene el tema de ¿y a dónde se va la secundaria? Entonces inmediatamente uno de los hermanos, que era el que estaba en sexto de primaria, y el que era el director, que en ese momento era don Javier Toral, que también deben recordar, es más, creo que anda en Toluca, un hombre brillante, fue uno de los hombres que empezaron a cambiar cosas de los maristas. Mi padre era sastre y entonces él se empezó a mandar a hacer trajes con mi padre. Él se vestía de traje, no como todos los demás, que compraban un traje ahí, pues a lo mejor en la Lagunilla o no sé dónde, ¿no? No, él iba de traje fino. Y me dice, no, no te apures, nosotros te ayudamos, tienes beca para el Colegio México. Pues yo tampoco entendía qué era eso de Colegio México, está en la colonia Roma y ahí sí dije, puta, tampoco lo entiendo, pero ahí están los niños popis, no es lo mismo que los de la Tacubaya, pues va a haber diferencias, ¿no? Seguía sin entender, me dan mi beca, yo me voy para allá. Pero mi madre decide que yo no me vaya al Colegio México. Por otro lado, el maestro de sexto de primaria, que no fue un marista, era un seglar, tenía muy buena relación en la normal de maestros. Y le dice a mi madre, este niño va para profe, es muy bueno, y que ya le echó un rollo por ahí, ¿no? Y dice, yo le consigo beca en la normal de maestros, entra a la secundaria y de ahí le sigue.
Esta aventura del Colegio de Michoacán la hice un poco como eh, mundo paralelo a la vida normal de un cura. ¿Por qué? Porque tenía una preparación académica y hubo un momento en que se presentaron las circunstancias y Luis González nos invitó a gentes cercanas a él a establecer en provincia una réplica de lo que se lograba en este centro de excelencia que es el Colegio de México. Entonces nos animamos a entrarle a esta experiencia. Pero antes nos había venido preparando con otro tipo de trabajos. Nos metió a los historiadores a hacer las monografías municipales. A mí me tocó escribir 2 monografías, la de mi pueblo, Yorécuaro, y la de Uruapan, que lleva 13 ediciones, y es la monografía municipal que se escribió en los años 70. Luis González nos preparó de esta manera y fue a pedirle al obispo que me permitiera a mí incorporarme a esta institución laica. Para acceder yo a ella tenía que renunciar a mi ministerio porque era todavía una condición de un puesto público en donde yo estaba vetado. Don Luis González, cuando le planteé que yo no trataba de dejar mi ministerio, me dijo, no haga caso, nada más no haga proselitismo. Y ya le dije, pero tengo que pedir permiso a mi superior, que es el obispo, a quien prometí obediencia. Fuimos y afortunadamente el Espíritu cobijó en mi buen deseo de colaborar en esta obra y el obispo dijo, es tu carisma. Y a verlas desplegadas empecé a caminar este universo. Como yo había trabajado una tesis sobre el obispo primero de toda esta región que era Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, y se llamó Vasco de Quiroga, pues estaba preparado con un tema enormemente importante que podía caber en un centro de las características que don Luis pensaba hacer. Y yo fui el primer coordinador del Centro de Estudios Históricos de ese colegio. Los fundadores fuimos él y yo nada más, porque era yo el que tenía el doctorado y él era el fundador. Y empezó a reclutarse gente. Tuve yo la grande idea, tontería para los demás, de invitar a que colaboraran con esto que empezábamos a un grupo de gentes preparadas, compañeras en la Gregoriana, que tenían doctorados, pero que habían dejado el ministerio y que la jerarquía les había hecho un vacío y no tenían un poco de modo de salir adelante con obligaciones ya contraídas. Esto fue al mismo tiempo que salvación para ellos, salvación para el colegio, porque me hice de un equipo disciplinado, consciente, serio, y empezamos. Diría que esto se prolonga los primeros 40 años que fue mi pertenencia al colegio. Llega un momento en donde ya uno está cáscara y le piden que ya se ocupe el lugar y se vaya a hacer otra cosa. Quien ha trabajado toda la vida en una tarea dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No porque me vaya a morir de hambre, sino porque lo que yo estoy acostumbrado a ocupar mi tiempo, no voy a poder hacerlo. Y es cuando invento empezar a publicar libros después de que ya no tengo el apoyo editorial de la institución, los publico por mi cuenta. Y empiezo a convencer como al grupo que me hizo favor de reunirse en Jacona hace un mes. Me hicieron empezar caso a darme escritos gente de mi rumbo que quisieron publicar lo que ellos habían hecho en su vida. El primero es el fundador de un periódico que vive hasta nuestros días, empezar de los años 50, que es el periódico Guía, un semanario que se estuvo publicando todo este tiempo. Y entonces le pedí al autor
creador y director que escribiera qué había sido Guía, Historia de Guía, un periódico semanal, Alfonso Sagún de la Parra. Entonces sale este primer libro, pueden irlo corriendo para que lo conozcan. El segundo libro, que fue también a alguien que también estaba versado en cosas interesantes, y yo había tenido varios de su familia que habían sido mis maestros en el seminario, y era gente notable en medio, que por qué no escribía sobre su familia. El autor había tenido el orden sacerdotal y el ministerio y pidió dispensa. Y le dije, Eduardo, ¿por qué no escribes sobre tu familia? Y él me dio este texto que es Los Sagún de Michoacán, construyendo el rumbo. La historia de familias y cómo en sus ambientes han venido transformando un espacio del estado de Michoacán. Es el segundo volumen. El tercer volumen fue siempre un sueño enorme que yo empecé a preparar desde que preparaba mi tesis en los años 60 sobre Vasco de Quiroga, y es el catecismo con que él evangelizó esta amplia zona de Querétaro hasta Ocotlán y, como les digo, hasta San Luis Potosí, Sierra Gorda y toda la parte que toca esto. Entonces, este catecismo, que fue editado en 1532 y del cual hizo Vasco de Quiroga una edición para su diócesis y para su colegio de Michoacán, lo tenía como un texto que yo había preparado desde entonces y fue la oportunidad de sacarlo adelante. Entonces es el Catecismo de Don Vasco de Quiroga. El cuarto volumen que pude hacer es un texto también que me pareció interesante de un maestro mío de nombre Agustín Magaña Méndez, que hizo la traducción de la Biblia. Era un hombre con visión deficiente, pero con una voluntad de hierro, y pudo traducir la Biblia, y las ediciones paulinas le han hecho como 50 ediciones ya de su texto de la Biblia. Es Agustín Magaña. Al mismo tiempo había traducido un texto clásico que es el de Tomás de Kempis. Antes de morir, él hizo de Tomás de Kempis dos traducciones distintas. Dominaba las lenguas clásicas y el español. Entonces él hizo una traducción que le prologó José Vasconcelos, que es la que yo aproveché para esto. Pero antes de morir le dije, Padre Agustín, usted que conoce también el texto, ¿por qué no nos hace un comentario de un Kempis para nuestro tiempo? Entonces lo obligué a que lo hiciera. Era ciego, me tuve que dedicar a la paleografía de un ciego, ya pueden ustedes saber. Empleaba en cualquier página un tantal de tiempo, pero finalmente él escribió y yo me comprometí a descifrarlo y finalmente pude editarlo. Es un libro entonces que tiene la excelencia de una magnífica traducción de latín al castellano nuestro y el comentario a cada capítulo de un autor medieval puesto en términos de lo que nosotros, obviamente, estoy hablando de los años 80 en que él murió, ya probablemente está desfasado, pero para muchos de ustedes todavía será un texto actualizado. Es el cuarto volumen de esta serie. Un quinto volumen fue un tema de los que yo me he venido ocupando. Mi tesis doctoral fue la vida de Vasco de Quiroga en la fundación de su colegio de San Nicolás, pero acumulé tal cantidad de material que tendré para 10 volúmenes más. A lo mejor ya no me da la vida, tiempo ni capacidad para hacerlo. Pero dentro de las siguientes investigaciones sobre las monografías, me ocupé yo de estudiar los cultos importantes de México para mí, que llamé fundantes, que es el culto a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de los Remedios. Fue un texto paralelo de la Virgen de los Remedios para entender
el culto de la Virgen de Guadalupe, porque Remedios es anterior a Guadalupe. Hice la edición por parte del Colegio de Michoacán en el 2002 de un volumen grueso que se llamó Dos cultos fundantes, pero luego ya separé los remedios y lo edité aparte y acabo de publicar El culto mariano en el Tepeyac de 1521 a 1649, estudio histórico documental. Entonces es una segunda edición de este trabajo, pero ya nada más dedicado a Guadalupe. Un sexto volumen fue de alguien que me dijo, tengo un texto que trata sobre la adoración nocturna en Chihuahua. La biblioteca la llamo yo Biblioteca del Clero Zamorano. Y dije, ¿cómo le edito yo un texto sobre Chihuahua apropiándonoslo? Pero sucede que el fundador de esta asociación fue el hermano del santo obispo Rafael Guízar y Valencia, que es don Antonio Guízar y Valencia, y luego vino otro arzobispo también de Zamora, que fue don Luis Mena Arroyo. Entonces, le edité a un alumno del Colegio de Michoacán este estudio sobre la adoración nocturna mexicana en Chihuahua. Entonces, es el sexto volumen. Y el séptimo volumen, estoy preparando otros que ha aparecido. Es ese texto mío inédito, que es un texto que escribí en el año 2002, preparándome a la canonización de Juan Diego, en donde yo trabajo sobre la historicidad del vidente. No le llamo Juan Diego ni Cuauhtlatoatzin, porque lo discuto. Pero sí aseguro, conociendo el tema, que fue una tradición de la aparición. Hay un culto que está casi a los orígenes de cuando se dice que fue la aparición, pero yo no me meto a la aparición porque es un fenómeno que no puede uno históricamente meterse a ese asunto. Pero sí escribo yo sobre lo que yo llamo el vidente del Tepeyac. Este texto es inédito, o sea que no hay otra edición, es primera edición. Y complementariamente había empezado yo a caminar por otros rumbos, que es escribir esto que les dije, en donde incluyo toda la historia de esta región, que es el Gran Michoacán, y es una serie que se llama El Gran Michoacán. Este volumen, que es el segundo de una serie, hay otro tercero y hay otro cuarto, trata del Gran Michoacán, inicios y primera expansión. Yo me dediqué a paleografiar y editar muy temprano un texto hermosísimo que se llama La Relación de Michoacán. Entonces tengo varias ediciones de eso, pero este ya es una bajada a la gente llana de un bellísimo documento histórico que es ese. Entonces ese es también un ensayo mío sobre ese tema. Y obviamente pues tengo una lista que si Dios me hiciera caso me dejaría aquí superando a Matusalén, pero le pido que se compadezca, ¿no? Y muchas gracias.